Y para continuar con el tema de la Comisión Federal de Electricidad, el cobro de tarifas y lo que ha ocurrido en los últimos meses, hemos invitado esta tarde a Mega Noticias a Rosanetti Barrios Beltrán. Ella es analista independiente en temas de energía. Rosanetti, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y en esta mesa se suma nuestro compañero Eduardo Manzanares, con quien vamos a compartir esta conversación. Rosanetti, a ver, no me queda claro. Por efecto de la pandemia, ¿las personas están pagando más por consumo de electricidad? ¿O es que la Comisión Federal de Electricidad aumentó las tarifas y no nos dimos cuenta? ¿Qué es lo que pesa más? Porque ahorita hicimos un recorrido por varias partes del país, por el Estado de México, por Veracruz, por Sinaloa, por la propia Ciudad de México, y la constante en el norte, en el sur, en varias partes del país, es que los usuarios reportan estar pagando más, inclusive el doble. ¿Subió la tarifa o es que estamos consumiendo más energía? Ok. En materia de tarifas, la decisión oficial ha sido que estas no crezcan por arriba de la inflación. Y para lograr eso se han tomado una serie de medidas regulatorias que, digamos, están haciendo todo lo posible para que esto efectivamente así ocurra. Sin embargo, esta lógica, digamos, de las tarifas no deben subir más allá de la inflación, está enfocada fundamentalmente para los sectores de menor consumo. De tal forma que si al estar en tu casa estás consumiendo más energía de la que consumías antes de la pandemia, es probable que estés brincando, digamos, de clasificación tarifaria de una baja a una más alta. Y ahí el costo puede ser completamente diferente. Habría que ver caso por caso, pero en principio te puedo decir que como regla general esto es lo que está pasando. Al inicio de la pandemia, sí, la CFE anunció que había hecho un acuerdo con Hacienda para aguantar, digamos, lo más posible el golpe, de manera que tu incremental de consumo de energía no te hiciera cambiar de clasificación tarifaria. Pero ese acuerdo ya no está vigente. Entonces es posible que esto esté ocurriendo. Dicho esto, digamos, esto solo es una explicación que me queda claro, no satisface a nadie, porque al final el tema es que se está pagando más. Entonces, a mí me parece muy importante que el público tenga una conciencia clara de lo que implica para México generar, transmitir y distribuir, digamos, llevar la energía desde la planta donde se genera hasta su casa. Insistir en que los costos que actualmente tenemos en México son muy altos. No los estamos pagando todos en nuestra factura porque Hacienda sigue subsidiando a la CFE. Este presupuesto de egresos de la Federación incluye 73 mil millones de pesos en subsidios. Entonces, en realidad, esta promesa de las tarifas van a bajar, pues descansa en la posibilidad de que nos sigan subsidiando, o más bien de que nosotros sigamos subsidiando con nuestros impuestos a las tarifas eléctricas, porque en realidad el costo de la generación y la entrega de la energía hacia nuestras casas es mucho mayor, incluso, que lo que estamos pagando todos, y por eso hay, y parece deberá haber, pues no sé si interminablemente, pero no veo cuándo se van a poder acabar los subsidios. Rosanetti, Sí. Juan Carlos, los saludo con mucho gusto. Rosanetti, yo le veo 4 retos a la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo un reto competitivo, ¿no? Que tiene que ver con la optimización del costo, el suministro confiable de combustibles, pero sobre lo que mencionabas, ¿no? La generación, pero también la transmisión. Ahora, bajo los esquemas actuales internacionales de generación y transmisión de energía, ¿crees que la Comisión Federal de Electricidad pueda hacerla sola
tal y como el gobierno federal lo quiere hacer, es decir, sin que se intervenga la iniciativa privada? Definitivamente no, y tengo elementos, digamos, duros para sostener este dicho, que desafortunadamente pues se contrastan con un deseo y con una visión ideológica. Es una realidad y son documentos públicos y datos públicos que el costo de generación de las plantas de CFE es muy elevado. Y es elevado como resultado, por un lado, de que consume combustibles, y los combustibles todo el tiempo están variando de precio, pero estamos metidos en este momento en una burbuja, digamos, en donde los combustibles tienen un precio muy elevado. Y por otro lado, la edad propia de las plantas de la CFE. Son plantas que se construyeron hace varias décadas y que hoy no resultan de manera natural tan eficientes como una planta, digamos, nueva. Esto por un lado. Por el otro, hay que ser honestos en materia de empresas del Estado. Las empresas del Estado fueron creadas desde, digamos, por su concepción para dar empleos, para tener, digamos, desarrollar cadenas regionales de suministro, para que hubiera proveedores que pudieran estar atendiendo a estas empresas. Esa idea que tuvo su momento, pues hoy nos cuesta. Hoy tenemos empleos muy costosos, digamos, para el Estado, una carga laboral relevante, una rigidez en la contratación también relevante, que si bien tiene, vuelvo a insistir, tiene una importancia social, sí, pero desafortunadamente encarece su operación. Entonces, tienes por un lado ese hecho. Por el otro, y lo vemos nuevamente, me voy a remitir otra vez al presupuesto de egresos 22, tenemos clarísimo que no alcanza el dinero para invertir en transmisión. Claro. Este presupuesto tampoco incluye proyectos de transmisión, digo, salvo algunas cosas muy marginales, pero en realidad es un problema que ya está documentado, yo te lo diría, por la misma CFE a través del reporte de expertos que entregó las causas del apagón nacional de diciembre. Y ahí los expertos observan claramente el problema con la transmisión. Nadie invierte en transmisión, al Estado no le alcanza, el dinero del Estado siempre es escaso, no le alcanza, no está invirtiendo y por lo tanto el conducir los electrones por esas líneas se encuentra con una congestión, están saturadas y eso, además de riesgoso, provoca que los costos sean excesivamente altos. Por lo tanto, voy a insistir en este tema. Desafortunadamente, y esto es propio de todos los gobiernos que tienen esta necesidad, esta tendencia a prometer que los precios de la energía van a bajar, por la razón que sea. Sin embargo, en materia de tarifas eléctricas, es muy difícil, prácticamente imposible pensar que puedan bajar las tarifas en el corto plazo, bajo el modelo que sea, porque lo primero que hay que hacer es eliminar los subsidios para que nos deje de costar cargar entre todos a la empresa del Estado y podamos dirigir ese dinero a otras necesidades importantes que tiene el país. Entonces, esto en materia de competitividad del país, que necesita ganarla para poder mantener unas exportaciones, digamos, que sigan sosteniendo nuestro Producto Interno, pues es un problema gravísimo, porque la CFE definitivamente no va a poder ofrecer al mercado costos, electricidad de calidad todo el tiempo sin cortes y a precios eficientes. Desafortunadamente, esto no es posible. Ahora, Rosanetti, en la narrativa del gobierno federal de la actual administración del presidente López Obrador, se ha dicho que la participación de privados en la generación de energía eléctrica fue con un costo oneroso hacia el Estado mexicano, hacia la Comisión Federal de Electricidad, privilegiando la ganancia de los particulares sobre el servicio público que deben recibir los mexicanos en materia de electricidad. Cuando el gobierno mexicano dice que los particulares han abusado, ¿le asiste la razón o no al gobierno federal? Y si le asiste la razón, ¿cómo corregirlo? Claro, mira,
Esto responde a esta forma de entregar la electricidad que adoptamos en México, que es una práctica común, que es lo que se llama despacho económico. ¿Qué quiere decir? Que las primeras plantas que entregan los electrones para ser llevados hasta nuestras casas, los entregan, digamos, para que se suban a los cables y pasen hasta nuestras casas, las primeras plantas en hacerlo son las que tienen el costo más bajo. Resulta que las plantas de la CFE son las más caras, por lo tanto entran al final. Esto no les gusta al gobierno, un gobierno que, hay que decirlo, que no le gusta la participación de privados en el sector energético. No es algo con lo que ellos coincidan, es una ideología. El Estado debe encargarse de la energía en el país. Bajo esta lógica es muy molesto, digamos, que las primeras plantas en ser despachadas o en entregar la energía sean las privadas porque son más baratas. Y entonces vienen acusaciones de subsidios ocultos que jamás se han demostrado, de, digamos, como dices, de un privilegio por un criterio que no se entiende. Y además te dicen es que se necesita en realidad que yo, CFE, ponga una planta de respaldo y eso no me lo pagan. Eso también es falso. El respaldo, que en México lo hacemos sí mucho con gas natural, sin duda es así, el respaldo está previsto en la regulación actual, digamos como un servicio, así se llama, perdón el tecnicismo, se llama servicio conexo, y está previsto que digamos, se reembolse ese costo. Si existe la más mínima preocupación porque este reembolso no sea el adecuado, perfectamente se puede hacer una revisión de la regulación para analizar ese tema y en todo caso prever más respaldo, si fuera necesario, o una contraprestación más adecuada. Híjole, Rosanely, yo creo que este gobierno, más que desregularizar algo, lo que quiere es seguir regularizándolo, ¿no? ¿Qué sale más caro entonces para el país? Estas empresas de las que acusa el gobierno federal que abusaron en los contratos leoninos, o por ejemplo, estos contratos colectivos de trabajo que desde el pasado se hicieron, estos llamados logros sindicales, las pensiones que nos cuestan a todos los mexicanos, pensiones de los trabajadores de la CFE, ¿no? ¿Qué sale más caro entonces? Mira, este tema que tocas, este último tema es particularmente sensible. Esta administración decidió, por una decisión política, recortar la edad de retiro de los empleados de la CFE. Y eso representa un mayor costo laboral que se vio de inmediato en las cifras de la CFE. Entonces, ese costo es creciente porque si tú te ibas a jubilar dentro de 5 años y ya puedes hacerlo hoy, pues lo racional es que digas, yo me voy ahorita. Entonces tienes que pagarle a personas más jóvenes pensiones permanentes. Y además te encuentras con que te vas quedando sin tu recurso humano capacitado. Tendrías que volver a contratar a alguien, capacitarlo y además ofrecerle estas ventajas brutales de costos. En mi opinión, resulta, y lo podemos ver inmediatamente, insisto, 70,000 millones de pesos de subsidio que podrían ser utilizados para algo más, pues se tienen que poner en la mesa para que las tarifas medio se comporten como queremos que se comporten. A mí me parece que es indispensable ver, digamos, con una distancia adecuada en el plazo y sobre todo con, digamos, con lo que está pasando en el planeta Tierra, porque México no es una isla. Sí, Rosanety, ya nos queda un minuto, nada más una reflexión final. El gobierno federal anunció la construcción de una megaplanta solar en el estado de Sonora, en Puerto Peñasco, para suministrar energía al estado de Sonora y a Baja California, energía barata en una de las regiones más caras
del país en materia de energía eléctrica. No hablan de participación de privados, hablan de la participación del Estado mexicano, del gobierno federal y del gobierno del Estado de Sonora y del gobierno de Baja California en una empresa estatal productora de energía que produzca energía eléctrica a través de las energías renovables, del sol. En un minuto, Cierto. ¿Es viable que el Estado se haga cargo de estas plantas? Mira, insisto, el dinero público siempre es escaso. Cada vez que tú pones un peso en un lugar, un peso público, estás dejando de ponerlo en otro lado. Entonces, si es viable, sí lo es, porque no está en el PEF. Está claro que estamos escogiendo que preferimos hacer eso, que podría ser un tercero, en lugar de hacer algo que sea exclusivo del Estado, como es la transmisión. Rosanetti Barrios Beltrán, analista independiente de energía, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Encantada. Hasta luego, Rosanelli.